Hola, buenas tardes. Bueno, el trabajo que voy a exponer ahora es de un informe de una tesis, el lenguaje y la nomenclatura. Autoría, esta tesis es de María Patricia Maya Villa. En el abstract, la tesis de María Patricia Villa plantea la temática para la comprensión de una propuesta pedagógica. En este documento, la autora describe las dificultades que se presentan en el aula durante el desarrollo de los contenidos temáticos de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. También plasma la importancia del aprendizaje significativo y la evolución por competencias. Utiliza estrategias, métodos de trabajo para que los alumnos puedan comprender la materia de química. Propone actividades para los alumnos. Habla de la importancia del papel que juega el profesor dentro del aula. Una de las estrategias a seguir es involucrando al alumno activamente en un proceso de aprendizaje, ya sea individual o grupal, que se inicia de la institución educativa, donde el alumno de forma autónoma se responsabilice y lo haga continuo. Esta es una de las cualidades y una de las características que debemos de tener los alumnos que estudiamos en línea. El siguiente punto es de las palabras clave. En esta parte observamos las palabras clave que habla en esta tesis y del otro lado las palabras clave pero en inglés, ya que el documento de Infobiblio nos pide que sea de esta forma. En la introducción, uno de los objetivos es identificar los conocimientos previos que tiene el estudiante sobre el tema, su competencia para trabajar en grupo y compartir el conocimiento de sus compañeros. Reforzar el aprendizaje de la tabla periódica, diferenciando las características de los elementos químicos, metálicos, no metálicos, gases, nobles, propiedades periódicas de los elementos y estados de oxidación. Desarrollar habilidades en los estudiantes para el uso de las TIC en los laboratorios, favoreciendo procesos mentales de análisis, proposición, interpretación y argumentación. Esta tesis nos habla que la nomenclatura química de los óxidos, que es universal, a nivel universal, y la importancia de estos mismos. Busca además que el estudiante se familiarice con su terminología, involucrándolo activamente en un proceso de aprendizaje individual y grupal. Con lo que respecta a la utilización del tipo de lenguaje, la autora trabaja con el documento de un lenguaje de nomenclatura propio de la materia, como son las abreviaturas y los términos específicos dentro de la tesis, que a continuación cito. De este lado tenemos las abreviaturas como el WIPAD, PIA, MEN, los TIC, y de este lado observamos los términos, el significado de estas abreviaturas. En cuanto al contenido, trabajar con la nomenclatura química de compuestos inorgánicos. En este capítulo es muy cierto lo que dice, porque así como describe la situación de los alumnos, es lo mismo que me pasó en mi situación con la nomenclatura. Tuve varios errores. Esta autora conoce muy bien a los alumnos, ya que habla sobre los temores en el aprendizaje de la química y más específicamente sobre las dificultades que se presentan cuando se hace uso de la nomenclatura química para nombrar óxidos, bases, hidróxidos, ácidos y sales. Ella deduce que la química es una ciencia totalmente independiente de su vida, lo que se evidencia cuando se les pidió hacer una lista de reacciones químicas que ocurren en sus propios organismos y en su entorno. Se dio cuenta que no tienen clara la diferencia entre elementos, compuestos orgánicos e inorgánicos y de mezclas. Desconocen el manejo de la tabla periódica y la descripción que en ella se hace de las características básicas de un elemento químico. Los estudiantes no han desarrollado hábitos de estudio. Limitan su aprendizaje a lo realizado dentro del aula. En cuanto a la evaluación de conceptos sobre nomenclatura química de óxidos, en este capítulo habla del diseño metodológico y la autora plantea una propuesta para el aula. La presente propuesta está dirigida a los estudiantes del grado 10º del Instituto de Educación Samuel Barrientos. Es un grupo de 30 estudiantes pertenecientes al 11º
lo que equivale a un 25% de este grado. Con ello, lo que se pretendió fue tener la posibilidad de establecer comparaciones sobre los beneficios de utilizar la unidad didáctica y el grado de mejoramiento que se puede alcanzar en este grupo de estudio. En su marco teórico, Patricia, la autora de esta tesis, menciona y plantea una temática necesaria para la comprensión de una propuesta pedagógica. En él se describen las dificultades que se presentan en el aula durante el desarrollo de los contenidos de una temática de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Además, se plasma la importancia del aprendizaje significativo y la evaluación por competencias, una vez que se alcancen dichos saberes. Otro punto muy importante que maneja en este capítulo lo menciona ella, una mirada hacia la dificultad en el aprendizaje y evaluación de los conceptos de la química. Menciona que la química está presente en todos los fenómenos de la naturaleza y en todas las actividades humanas, que es interesante observar nuestro alrededor y hacer una crítica sobre nuestro entorno, preguntándonos con los fenómenos que tienen lugar en nuestro alrededor, tratando de comprenderlos y de formular posibles respuestas. Dice que son varias las dificultades que presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, de los cuales cito algunos de ellos. Como número 1, está basado en que los alumnos comprendan contenidos muy extensos sobre las propiedades y transformaciones de la materia, las características de los elementos y compuestos, su nomenclatura, las reacciones químicas, la geometría de las moléculas, entre otros. En el número 2, nos presenta que los alumnos deben además encontrarse con un gran número de leyes y conceptos abstractos. En el número 3, menciona que el estudiante de la química tiene necesidad de utilizar un lenguaje simbólico y rígido por unas reglas ya establecidas. En el número 4, nos habla que es importante cambiar hacia una nueva didáctica de la química. Debe de tener como eje central las figuras del docente y del estudiante. En el número 5, nos habla que el maestro debe de ser un acompañante durante el proceso del aprendizaje, el cual debe de ser significativo, por lo que el uso de las tecnologías, el laboratorio, el trabajo en clase y el trabajo en grupo. Toca un punto muy necesario para nosotros los alumnos del aprendizaje significativo. El mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como en la vida cotidiana. Y aquí está la cita de quien lo dijo. Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al material de objeto de aprendizaje. Y lo cito con Cole en 1989. En cuanto a sus materiales y métodos, esta tesis utiliza como material y método la estructura como encuesta de diagnóstico sobre conocimientos previos de nomenclatura química de compuestos inorgánicos. Aplica una encuesta de diagnóstico de conocimientos previos, que a continuación la presento. Aquí encontramos que redacta 12 preguntas para poder obtener los resultados que más adelante mencionamos. También utiliza las competencias de argumentación, como son preguntas de opción múltiple. Aplica a los alumnos prácticas de experimentos, etc. Estos métodos, ya que proporcionan nuevas ideas científicas a este proyecto o a esta tesis. En cuanto a sus resultados que obtuvo en los métodos y materiales que aplicó a los estudiantes, fue la aplicación de la encuesta diagnóstica y se utilizó como instrumento de evaluación del sistema KPSI. El KPSI permite recopilar información en cualquier etapa de desarrollo de una unidad temática. Otro de los resultados fue que su propuesta mejoró con la utilización de las TIC, su infraestructura tecnológica, y ha sido una herramienta de gran ayuda para mejorar la comprensión de conceptos de química imposibles de ver a simple vista. En cuanto al punto de la discusión,
Menciona que de acuerdo a los estudios que ha realizado, dice que los estudiantes no han desarrollado hábitos de estudio, limitan su aprendizaje a lo realizado dentro del aula, tienen baja capacidad de concentración, algunos diagnósticos son con síndrome de deficiencia de atención. Les cuesta dificultad trabajar en grupo, no han tenido un acceso continuo al aula laboratorio para observación y para comprobación, lo cual es muy cierto. Creo que estamos deficientes muchos más de estos alumnos, como son los que estudiamos en línea, en nuestro caso. Bueno, con las conclusiones básicamente, la tesis trata de identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el tema, su competencia para trabajar en equipo o en grupo y compartir el conocimiento con sus compañeros. Pretenden reforzar el aprendizaje de la tabla periódica, diferenciando las características de los elementos químicos, metálicos, no metálicos, gases nobles, propiedades periódicas de propiedades de los elementos y estados de oxidación. Es necesario desarrollar habilidades en los estudiantes para el uso de las TIC. En los laboratorios es necesario favorecer procesos mentales de análisis, de proposición, de interpretación y de argumentación. Los educandos deberán de ser orientados pedagógicamente desde la experimentación, la observación, la comparación, la lectura dirigida y explicada de diferentes documentos sobre nomenclatura inorgánica, así como el trabajo grupal y el uso de las TIC. En cuanto a los materiales adjuntos, la autora menciona que también se aplicaron juegos didácticos como lúdicos, como tantas estrategias que ella utilizó. Para el desarrollo de una unidad didáctica de esta tesis, se emplearon como instrumentos tecnológicos tableros digitales y salas de informática, con toda su dotación, así como demasiadas TIC, que a continuación cito, como son las de Medellín Digital, el software, suministro con la mesa de ayuda en el cual tiene gran diversidad, el Office, recursos web y monitores de búsqueda tales como el Internet Explorer, banda ancha de 8 megas, Google, Chrome, Windows, Live, Messenger, etc. En esta parte encontramos la lista de referencias y por último les dejo el DOI. Aquí encuentran tanto mi DOI como el de la autora. Gracias.